Bienvenidos una semana más a Canal Bici. Esta semana seguimos con nuestras entrevistas y tenemos a una de las grandes revelaciones del pasado Campeonato de España en ruta. Y grande revelación no porque no la viniéramos venir, sino porque ha sido la confirmación de que esta ciclista está andando muy bien y con mucho talento. Se trata de Inés Cantera, ciclista del Sopela Women's Team, que hasta ahora ha hecho realmente buenas posiciones y buenos resultados ha tenido durante la temporada, tanto en la Vuelta a Valencia, en carreras de la Copa de España, anduvo muy adelante, pero esta vez en el Campeonato de España la prueba en línea se confirmó como una ciclista con gran futuro, aguantando con Mavi García en Sant Esteban, Eider Merino y Sara Martín, ciclistas profesionales todas. Ella no lo es todavía y confirmó que su futuro es bastante prometedor. Recordar que es ciclista de primer año, el año pasado era junior, y que realmente está siendo la sorpresa de la temporada junto con la navarra Idoia Eraso. Buenas Inés, bienvenida a Canal Bici. Lo primero de todo quería que echáramos un poco la vista atrás, hace un año, cuando no había carreras. Realmente todavía no eras una ciclista destacada, no tenías, mucha recorrido, ganando carreras, etcétera. Pero sí que es verdad que el año pasado, con el Campeonato de España, con las salidas internacionales con la selección y sobre todo, que no se lo recordamos, con la Vizcay Colorea Kitzulia, donde ganaste las dos etapas con absoluta dominancia y ganaste la general, pues bueno, te destacaste como una ciclista de mucho futuro y muy buena, además, destacando mucho. ¿Cómo fue ese último año de junior? Sí, la verdad es que sí. En Junior de primero yo creo que casi nadie me conocía, a lo mejor a final de temporada ya sí, cuando en el Campeonato de España hice así buen papel y luego pude estar en el Mundial, pero en el segundo año ya sí que pude andar bastante bien a pesar de que estaba lesionada, pero la verdad es que se me dio bien el año, a pesar de que fue bastante corto, pero bueno. Lo decíamos antes, te recordamos especialmente de Vizcay Colorea Kitzulia, donde ganaste dos etapas y la general de una forma apabullante. Realmente en ese momento era en agosto, septiembre, es cuando realmente confirmaste como una ciclista de futuro. Sí, la verdad es que sí, era una vuelta que se me adaptaba bastante bien y la verdad es que las compañeras me ayudaron un montón y pudimos hacer un trabajo excelente. Si acaso una de las pocas que pudo hacerte un poquito de sombra en Vizcay Colorea, que es Idoia Eraso, que ahora también anda tan bien como tú, ha hecho buenos puestos en Valencia, en Copa de España, líder sub-23 en la Copa de España. Evidentemente ella junto a ti sois ciclistas de gran futuro. Sí, la verdad es que sí, que Idoia es una gran corredora, es muy luchadora y la verdad es que me encanta tenerla como rival y me llevo muy bien con ella, sobre todo desde el año pasado que estuvimos allí una semana las dos en el europeo conviviendo y la verdad es que es una chica increíble. Ahora ya venimos a 2021, una temporada que, como todos sabemos, ha tenido un comienzo complicado por el COVID, muchas pruebas se suspendían, especialmente en vuestro caso, os tocaron muchos meses sin competir o sin prácticamente competir. Fue complicada esa situación, me imagino. ¿Cómo ha sido este comienzo de temporada? Sí, la verdad es que sí, porque yo me acuerdo en febrero que íbamos a empezar ya, que sí, con Vuelta a Valencia, Semana Valenciana, y luego todo se fue anulando y al final empezamos a mediados de marzo con una carrera, pero tuvimos esa y luego hasta mediados de abril no tuvimos nada, así que la verdad es que era un poco todo mucha incertidumbre y no sabíamos cuándo íbamos a correr, pero bueno, ahora parece que más o menos todo va fluyendo bien, así que esperemos que siga así. Una vez la temporada haya cogido un poco de marcha, hemos visto, como estamos diciendo, tu gran nivel. Has andado adelante en las Copas de España en Balmaseda, la Vuelta a Valencia top 15. Evidentemente son grandes resultados, ¿no? Sí, bueno, en la Copa España yo me acuerdo en la primera que me caí, sí, de hecho, Como todo en el la mundo en Sainz. ese día. Sí, sí. Y bueno, luego no pude volver a entrar en el grupo, pero en Balmaseda me quité un poquito esa espinita y sí que pude estar bastante adelante. Y luego en Vuelta a Valencia sí que no me esperaba poder estar ahí con las profesionales porque, a ver, es mi primer año
y no me esperaba poder andar a este nivel. A ver, que se nota que tengo muchísimo margen de mejora y bueno, muy contenta, ¿no? Con esta progresión que estoy haciendo y sobre todo con cómo estoy yendo ahora. ¿Cómo te sientes siendo tan joven, nada más que en primer año sub-23, y estar al lado y compitiendo y a su nivel casi casi con las mejores del mundo? Pues la verdad que impresiona y que nunca me lo hubiese imaginado que con 18 años estaría compitiendo con ellas. Sí que es verdad que se nota, solo ellas se ve que son profesionales, que se toman todo muy en serio, que saben qué hacer en cada momento. Y nosotras, pues bueno, yo en mi caso, con mi edad, pues me falta mucho por aprender, mucha experiencia, pero bueno, poquito a poco. Bueno, ahora tenemos que hacer un pequeño inciso. Tuvimos un pequeño problema con Inés Cantera, con la señal de vídeo, que no conseguíamos que nos llegara. Entonces, a partir de ahora, la entrevista será tipo podcast. Escucharemos el audio, me escucharéis y me veréis a mí, lo siento. Y bueno, intentaremos un poco seguir la entrevista sin ver a Inés. Siguiendo la entrevista, aunque sea de esta manera, Inés, te quería preguntar, primer año destacando tanto, a lo mejor es el momento o la situación, es poco obligado casi casi compararte con Juan Ayuso. Evidentemente Juan ya es profesional, ha hecho lo que ha hecho en el Giro, pero bueno, primer año tan jóvenes y destacando de esta manera en el pelotón internacional, por un poco menos tú, pero bueno, es evidente que sois dos ciclistas de gran futuro. Sí, a ver, Juan, la verdad es que es otro nivel, ese chaval es un fenómeno, pero bueno, a ver, o sea, él ha llegado a un punto que ya ha llegado a profesional y se lo merece. Y bueno, a ver, yo compararme con él, pues la verdad que, pero sí, sí, estoy muy contenta con cómo estoy andando este año y todo lo que puedo llegar a aprender en estos próximos años. Has elegido estar en el Sopela, ¿por qué? Me imagino que tendrías más ofertas para ir a otros equipos, ¿por qué el Sopela? Bueno, yo ya estuve en los 2 años de junior con ellos en la estructura y la verdad es que estuve muy contenta, entonces no me lo pensé. Sí que es verdad que tuve más ofertas de equipos españoles, pero decidí quedarme porque estuve muy a gusto y quería seguir aprendiendo con ellos. Evidentemente para llegar a profesional cada uno tiene su camino, etcétera. ¿Tú cómo te ves? ¿Más quedándote aquí y aprovechando seguir en el Sopela y si eso la va a hacer el Movistar? ¿O crees que a lo mejor tu camino está más fuera en Europa y probar en equipos italianos, franceses, belgas, etcétera? Bueno, eso tampoco es que me lo haya planteado, pero sí, a ver, en España está Movistar, por ejemplo, que este año han dado un gran paso adelante, yo creo. Y bueno, a ver, es muy buen equipo, pero también están otros que... Pero bueno, a ver, sí, yo creo que Movistar está haciendo un muy buen trabajo, pero sí que es verdad que luego ves a chicas que se han ido a otros equipos y están andando bien. Pero sí, yo creo que en España hay futuro y se puede aprovechar. Ya que hablamos de Movistar, evidentemente me imagino que tu gran referencia por la cercanía en la edad y por la cercanía geográfica es Sara Martín, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que Sara yo siempre la he seguido desde hace años, desde que ya ganaba todo básicamente en junior. Y la verdad es que al ser de mi comunidad también pues la he conocido desde hace tiempo y la verdad es que la tengo como referente y estoy muy orgullosa de lo que está consiguiendo en estos años. Al principio lo hemos dicho, en el Campeonato de España hiciste realmente una gran actuación, segunda sub-23, pero que prácticamente teniste por muchos kilómetros el campeonato en las manos. Lo que pasa es que Sara es muy fuerte y consiguió entrar. Hablando de ese campeonato, ¿cómo te sentiste en cabeza de carrera, una carrera profesional con las mejores de España, Mavi, Anne, Eider, Sara, y tú ahí metidita? Pues empecé la carrera sabiendo que tenía que ir muy delante, que no iba a ser fácil porque el puerto era duro y pensaba que no iba a poder aguantarles, pero bueno, ya en la primera vuelta, cuando vi que me quedé en un grupo de 8 o así, estaba muy contenta y luego en el segundo paso por el puerto no me esperaba para nada poder aguantar el ritmo de Mavi y de Anne y la verdad es que me sorprendí a mí misma. Sí. El poder tener esa capacidad de aguantar en ese puerto que era bastante duro, la verdad. Y lo que decíamos, estuviste a muy poquito de ser campeona sub-23.
Sí, 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 la verdad es que estuvo cerca, pero bueno, me quedé bastante contenta con la plata, porque claro, es mi primer año y la verdad es que no tengo ni la misma experiencia ni bueno, ni nada. Tengo que mejorar mucho tácticamente, tanto y físicamente, así que me quedan muchos años para mejorar y poder optar al título el año que viene. A partir de ahora, ¿qué? El calendario que os trae, me imagino que la clásica estará ahí, que el torneo de Euskaldun estará ahí, Copa de España, evidentemente un montón de obligaciones, digamos, que tiene el equipo, pero siempre me imagino que también intentaréis buscar un poco de calendario internacional. Sí, bueno, esta semana hay Copa de España, yo seguramente no esté por la caída que tuve el Mm. domingo, que me ha dejado un poco mal parada, pero bueno, me lo tomaré como descanso estos días para recuperarme bien y coger con fuerzas lo que quede de temporada, que espero correr todo el Euskaldun que quede. Y luego creo que hay una Copa de España en septiembre, Sí, si no. Sí. sí, sí, sí. Y luego la clásica de Donostia está en julio, Mm. la vuelta también en septiembre, y luego si puedo salir algo con la selección o eso ya no lo sé. Pero bueno, coger con muchas ganas con lo que quede una vez me esté recuperada de la caída. Pues ya para terminar, Inés, nos gustaría hacerte una pequeña pregunta, un poco especial. La gente ya te está conociendo, pero bueno, vamos, queremos que poco a poco se te conozca más y por eso queremos saber quién es Inés Cantera hoy en día y quién será Inés Cantera dentro de unos años. Bueno, pues Inés Cantera es una chica tranquila que le gusta hacer las cosas bien y despacito y con buena letra y espero que en unos años pues siga siendo una chica que le guste trabajar duro y ser, bueno, que ser tranquila, ser, que le guste escuchar y aprender de todo lo que pueda y bueno, seguir, espero que haber mejorado en todos los sentidos y poder aportar lo máximo posible a donde esté, a las personas que conozca y con las personas que me rodeen. Pues muchas gracias Inés por todo tu tiempo, esperemos verte pronto alzar los brazos como te vimos en juniors, también en aficionados, si acaso una prueba de Euskaldun o alguna prueba similar, esperemos que nuestra cámara lo pueda captar. De mientras sigue así, descansa un poco y recupera esa rodilla y esperemos que, lo dicho, que dentro de poco alce los brazos. Muchísimas gracias y hasta la A próxima. Y a vosotros, vosotros. como siempre, os recordamos que habrá otra entrevista la semana que viene en Canal Bici, no os la perdáis, así que es que ricasco, te ahorro arte.